Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Están jóvenes, les habla el profesor Francisco Bazán. El tema que vamos a ver hoy día es el tema de la herencia ligada al sexo. Muy bien, veamos algunos pormenores de este tema. A ver, vamos a dividirlo este tema en aquellos que están relacionados con el cromosoma X. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. La especie humana en general, ¿no? La especie humana en general tiene 23 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? Par de cromosomas sexuales, 23 pares, de los cuales un par constituyen los cromosomas sexuales. 22 del resto, los 22 restantes forman los cromosomas homólogos, autosomas o somáticos. ¿Ya? A ver, de los cromosomas sexuales, en la mujer siempre se representa por doble X, o sea, XX, y en el varón tenemos XY, ¿de acuerdo? Algunos insectos, las hembras son XX y los machos solo tienen un cromosoma X, ¿de acuerdo? O sea, son X0. En las abejas y hormigas el sexo no viene determinado por un par de cromosomas sexuales. Los machos son haploides, nacidos de huevos no fecundados, y las hembras son diploides. Y a veces el sexo viene determinado por factores ambientales, alimenticios o fisiológicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, continuemos. A ver, algunas enfermedades que padece la especie humana se deben a la presencia de algún gen defectuoso en algún cromosoma. ¿Okay? Si el gen es defectuoso se localiza en un cromosoma sexual, pues entonces la enfermedad que se dé lugar estará ligada al sexo. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos, chicos. A ver, una de esas enfermedades ligadas al sexo es el daltonismo, que es la incapacidad para distinguir los colores, en especial el verde del rojo, ¿de acuerdo? Lo cual es provocado por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Entonces, el daltonismo es una enfermedad ligada al sexo, pero básicamente al cromosoma X. El daltonismo, no te olvides. La hemofilia también es una enfermedad que se caracteriza por la falta de coagulación sanguínea. Es un trastorno hematológico caracterizado por una deficiencia parcial o total del factor de coagulación 8 o 9. ¿Ya? Por eso se llama hemofilia A o B respectivamente. Es ocasionado por un gen recesivo ligado al cromosoma X también. El daltonismo y la hemofilia son enfermedades determinadas por los genes localizados en el cromosoma X. Por lo tanto, no se encuentra en el cromosoma Y. ¿De acuerdo? No te olvides de eso. ¿Ok, chicos? Eso en cuanto a la herencia ligada al sexo del cromosoma X. ¿Ok? Listo. A ver. La otra es la herencia ligada al sexo, pero en cuanto al cromosoma Y. Se le llama genes holándricos, ¿no? Holándricos, perdón. Genes holándricos. ¿De acuerdo? A ver. Tiene efectos solamente en los varones porque está relacionado con el cromosoma Y. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la hipertricosis auricular, es decir, la aparición de estos pelitos tan incómodos, ¿no? Alrededor del pabellón de la oreja, ¿no? Y el síndrome de feminización testicular o síndrome de Morris, que es una causa frecuente de infertilidad. El síndrome de Morris es una alteración genética que afecta el desarrollo sexual del individuo, en este caso del varón. La persona o el varón nace con un sexo genético masculino, ¿de acuerdo? Pero en su desarrollo y apariencia física es de una mujer, ¿ok? Es por esta razón que también se dice que es el síndrome de Morris, es un tipo de pseudohermafroditismo masculino, ¿ok? Entonces no te olvides, síndrome de Morris se nace genéticamente como varón porque tenemos XY, pero en nuestro desarrollo físico, digamos, aparece en la apariencia de una mujer, ¿no? No te olvides de eso, ¿ok?
poseen caracteres sexuales femeninos y por lo tanto se consideran que son mujeres. Sin embargo, no tiene útero ni ovarios, como consecuencia también serán estériles, ¿no? Muy bien. Y lo otro, básicamente, la herencia sanguínea, ¿ok? A ver, en cuanto a la herencia sanguínea, tenemos que ver que hay dos sistemas. El sistema ABO, que es el grupo sanguíneo, fue propuesta por Lansley, descubrió que los eritrocitos presentaban antígenos específicos para su membrana. Por ejemplo, la membrana, la sangre humana puede clasificarse en 4 grandes grupos antígenos. Grupo A o antígeno A, el grupo B que presenta el antígeno B, el grupo AB que presenta el antígeno A y B, ojo que al grupo AB se le llama el receptor universal, y el grupo O que no tiene ni A ni B, o grupo 0 también le llaman, ¿no? Que es el donador universal, ¿ya? Para una transfusión sanguínea, ¿de acuerdo? Ambas sangres deben ser primero tipificarse para determinar si son o no compatibles. Si no son compatibles, podría suceder que los eritrocitos se van a aglutinar, ¿no es cierto?, provocando problemas y hasta la muerte. ¿Okay? Los vasos sanguíneos se obstruyen, se produce digamos, un aneurisma, se puede producir un infarto, etcétera, cosas muy, muy delicadas, ¿no? Se va a liberar la hemoglobina en la circulación de los tubos renales, se obstruye, el receptor muere por insuficiencia renal dentro de 7 o 10 días, ¿no? Eso sucede cuando las células de sangre no son compatibles, los grupos no son compatibles, ¿ok? En las personas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, el factor RH, el sistema RH, ¿no? También en 1940 Lansley descubrió que los glóbulos rojos presentaban más antígenos, ¿no? Entonces halló a uno que le dominó el antígeno D o el factor RH. ¿No? Se le llama factor RH porque los primeros estudios que se hicieron fue en el macaco rhesus, que fue una especie de un monito, ¿no? Macaco rhesus. A ver, en el caso de incompatibilidad sanguínea, ¿de acuerdo? A ver, en cuanto a una mujer que está embarazada, si la mamá, ya, en la sangre del bebé con la mamá no se mezcla, ya, durante el embarazo. Pero si por alguna razón la sangre del bebé entra en contacto con la madre, entonces la madre va a tener esos anticuerpos, ¿no? Ese anticuerpo va a reconocer la sangre del bebé y va a tratar de matar o de atacar a la sangre del bebé, ¿ok? Entonces, escúchame bien, si una mujer embarazada es RH, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero si es RH positivo, no hay ningún problema. Pero si es RH negativo y el esposo también es RH negativo, tampoco hay problema porque son compatibles, ambas sangres son compatibles, ¿de acuerdo? Los dos son RH negativos. El problema está o subsiste cuando la mamá es RH negativo y después RH positivo. Ahí sí hay un problema de eso, ¿no? La sangre del bebé y de la madre raras veces se mezclan, es cierto, pero durante el parto puede haber una pequeña probabilidad de que sí lo haga. Si se diera el caso y hubiera contacto con los glóbulos rojos del bebé, finalmente unas proteínas llamadas anticuerpos anti-RH positivo en respuesta a los antígenos presentes en la sangre. Esta circunstancia puede provocar problemas en el segundo embarazo por incompatibilidad de RH con el segundo hijo, produciéndose un problema llamado eritroblastosis fetal, ¿de acuerdo? Las personas que tienen glóbulos rojos con factor RH son llamados RH positivos y las que no presentan son llamados RH negativos. ¿Ah? Muy bien, la citogenética humana. La citogenética humana es el estudio del cariotipo conjunto cromosómico y se utiliza principalmente con el fin de diagnosticar posibles patologías vinculadas a los cromosomas. ¿Qué significa eso? Se recomienda utilizarlo durante el embarazo en aquellos casos donde exista una posible alteración, ¿no? Recuerda que en el caso de las células humanas, el papá, el varón, en su esperma, tiene, digamos, espermatozoides con cromosomas X y Y. En la mujercita no solamente los óvulos tienen XX,
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si el papá aporta Y, la mamá siempre va a aportar X y por lo tanto se forma un varón. ¿Ya? Si el papá aporta Y y la mamá X, se forma un varoncito. Pero si el papá aporta un X, ya, en la mamá también X, entonces va a formar un varón. Aquí hay un error, debe ser X. ¿De acuerdo? Muy bien, el cariotipo normal está constituido por 46 cromosomas, organizados en 23 pares. Ya te he dicho eso, que serían proporcionalmente del par y de la madre. ¿Te acuerdas? Si es femenino, va a ser 46 cromosomas y un par de ser XX, femenino y masculino XY. ¿Ah? Alteraciones del cariotipo, llamados también cromosopatías, ¿no? Pueden ser estructurales o numéricas. Las alteraciones numéricas son las que se originan por la alteración de los gametos anormales con el número cromosómico, que a su vez es la secuencia de una mala disyunción de los cromosomas y cromátidos durante la gametogénesis. La gametogénesis irregular ocurre por diferentes factores como la edad, el consumo de drogas, el alcohol, etc. Las alteraciones autosómicas vienen a ser aquellas que afectan a cualquier cromosoma que no sea sexual, o sea, un autosoma. Son viables algunas trisomías y algunas monosomías parciales. Las monosomías autosómicas son incompatibles con el desarrollo fetal. Las monosomías autosómicas. Aquí tenemos, por ejemplo, los casos más resaltantes. Tenemos la trisomía del par 21 llamado síndrome de Down, ¿no? Que está relacionado directamente con la edad de la madre, generalmente cuando son mayores de 40 años. La trisomía del par 13 llamado el síndrome de Patot, la trisomía del par 18 llamado síndrome de Edwards, solamente los estoy mencionando, el síndrome del maullido de gato, ¿no? Alteración de la mitad del brazo corto del cromosoma 5, y la alteración del cromosoma 18 llamado como retraso mental grave. Muy bien, aquí es importante, ¿no?, hablar acerca de la trisomía del par 21, llamado el síndrome de Down, que no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra llamado justamente se da en el par 21. No existe una causa concreta que determine por qué se producen estas alteraciones, ¿de acuerdo? Pero sí existen fenómenos de riesgo que indican una mayor probabilidad de que se desarrolle. En este caso es básicamente la edad avanzada de la madre, cuando son generalmente mayores de 40. Claro que tiene sus excepciones también, como no. ¿De acuerdo? Aquí tienes algunas características clínicas respecto de estos niños, muy especiales, ¿no? Las anomalías de los cromosomas sexuales, por ejemplo, tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿no? Es una afección genética que sucede en los hombres cuando tiene un cromosoma X extra. O sea, su cariotipo va a ser 47 XXY, ¿de acuerdo? XXY. El síndrome XYY, o mal llamado supermacho, que no tiene nada que ver con que seas fuerte o que no sea una cosa como esa, no tiene nada que ver. Ya, es una incidencia de 1 por cada 840 varones, cada uno cada 1000, ¿no? Es muy poco incidente. Que no es detectable durante la infancia o en la vida adulta. O tiene algunas anomalías, sí, por el crecimiento y aceleración de la fase media de la infancia. Funcionalidad, bueno, pueden presentar un retraso mental, trastorno de coordinación motora, a veces temblor intencional, trastorno del lenguaje, etc. Dentición de dientes, presenta dientes grandes, una alteración ósea, el aumento de la longitud de la frente ancha, ¿no? La frente ancha, más ancha, presenta acné grave en la adolescencia, presentan también una personalidad infantil, ¿no? El síndrome del supermacho, que como te das cuenta no tiene nada de super. El síndrome de Turner, ¿no? Es el trastorno cromosómico en el que una mujer nace con un solo cromosoma X. O sea, ella tiene un cariotipo 45XY, X0, perdón. El síndrome de Turner se caracteriza por un cromosoma sexual ausente e incompleto. Los síntomas incluyen la estatura baja, el retraso en la pubertad, infertilidad, defectos cardíacos y ciertos problemas de aprendizaje. Única monosomía viable, ¿no? Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura, desgraciadamente. Puede durar años o toda la vida. Y así como hay un supermacho, también hay una superhembra, que tampoco, insisto, tiene nada que ver con que sea ¿no? Nada que ver con lo que tú te estás pensando. ¿Qué cosa es el síndrome del triple X? Tampoco es de las películas, por si acaso. ¿Ah? El síndrome XX es llamado superhembra o triple X,
Es una alteración cromosómica o numérica que se presenta en las mujeres únicamente que poseen cromosoma X extra. La fórmula cromosómica se describe como 47XX, que significa que hay 47 cromosomas en lugar de 46, que es lo normal. ¿De acuerdo? Muchas niñas con triple X con síntomas que están acá, que esto lo estoy describiendo. Bueno, chicos, bueno, eso sería todo en cuanto a este tema. Insisto nuevamente, por favor, cuídense mucho, no dejen de lavarse las manos, protéjanse, no salgan si no es necesario y protejan también a los más necesitados en casa. Un abrazo, muchas gracias por su atención. The leaders of today, tomorrow, and forever.